Gutiérrez. Bueno, el día de la fecha presentará el servicio en la unidad de trasplante de médula ósea a cargo del doctor Nicolás Fernández Escobar y el doctor Guillermo Dirichman. Y en colaboración se encuentra el servicio de anatomía patológica, que presentará Flores Macarena, residente de posbásica de anatomía patológica. Les recordamos si pueden mantener los micrófonos apagados para que no haya interferencia, y los comentarios y las consultas las pueden ir volcando en el chat. Bueno, arrancamos. Bueno, un buen día para todos, un gusto, un placer compartir este momento entre toda la comunidad del hospital. Entonces, como decíamos recién, entre gastro, que faltó mencionar, anatomía patológica y trasplante, les queremos contar dos casos que nos parece que son muy útiles para reflexionar sobre este tipo de pacientes que cursan trasplante de médula ósea. Entonces, el título es Patología digestiva en el setting del paciente post-trasplante. El primer caso que les voy a contar es el caso de un paciente que nació en el año 2017, un varón. Es importante conocer que su etnia era de origen chino, un paciente que, como es costumbre, se vacuna con el esquema estándar, incluida la BCG, que en los primeros meses de la vida empieza con requerimiento transfusional, con trombocitopenia, en este caso microtrombocitopenia, que se le realiza una punción de médula ósea que se informa como normal, que asociaba a la anemia y a la plaquetopenia eczema, y que en ese entonces ya empieza con su primer episodio de fiebre, que se diagnostica como primoinfección por citomegalovirus, con la IgM positiva. Este paciente entonces ya con sospechas de alguna entidad de importancia, sobre todo alguna inmunodeficiencia, se hace dosaje de inmunoglobulinas que dan en rango a la normalidad, excepto la IgE que da elevada, también las subpoblaciones linfocitarias, y se piensa que la anemia, la microtrombocitopenia, el eczema, todo podría corresponder al diagnóstico de síndrome de Wiskott-Aldrich, que se diagnostica con la secuencia genética que nos muestra su mutación. Asumido entonces con ese diagnóstico, el paciente empieza con tratamiento trisemanal con gamma-globulina de soporte, con profilaxis con Bactrim, hace su tratamiento con ganciclovir para el CMV, y por supuesto que tiene indicación de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Este paciente pretrasplante entonces era un paciente que requería transfusiones, para eso se le había agregado un trombomimético como romiplastin. Llegó a tener antes del primer trasplante 4 reactivaciones de citomegalovirus, por lo cual ingresó a ese trasplante inicial con una profilaxis con valganciclovir. Era un paciente que tenía diarrea sanguinolenta intermitente y tenía aislamiento de microsporidum en materia fecal. Su primer trasplante lo hace en el año 2019, en ese momento con 2 años de edad. La fuente que se eligió de un donante no relacionado de Singapur fue sangre periférica. El producto llegó al país y se criopreservó en el centro de trasplante, que en este caso fue el Hospital Británico. Era un paciente con había incompatibilidad bidireccional, o sea, el donante era A y nuestro paciente era B. Los dos tenían estatus de CMV positivo, o sea, había match de CMV, eso es bastante común. Se criopreservaron 15 por 10 a la sexta de células por kilo de peso, eso para los que hacemos trasplante es un montón, por lo cual se pudo separar en ese momento sin saber que después iba a ser útil en 2 bolsas, y el paciente se terminó infundiendo con la mitad, lo cual era suficiente para pensar que iba a ser engraftment. Se usó un régimen mieloablativo para tratar de entonces sacar la inmunodeficiencia que tenía este paciente con esa quimioterapia, y se hizo profilaxis de enfermedad geratocontra contra huésped con ciclosporina y metotrexato. El paciente en el Hospital Británico tuvo engraftment de neutrófilos al día más 17 y de plaquetas, y auspiciando que todo iba muy bien, aunque después no fuera así, tuvo un quimerismo al día 30 de 100% del donante. Entonces teníamos un paciente de alta con gamma-globulina, con Bactrim, con fluconazol, con valganciclovir, porque había reactivado una vez más el CMV. Primero hizo Foscarnet y después hizo valganciclovir, y así comienza su etapa ambulatoria. Este paciente, como otras complicaciones asociadas a ese primer trasplante, tiene también infección por virus de Epstein-Barr, por lo cual recibe rituximab, 3 dosis a partir del día más 53,
y continuaba con diarrea, con aislamiento en materia fecal de norovirus, varios episodios recurrentes. Lo que le empieza a pasar a este chico durante el tiempo es que empieza nuevamente con trombocitopenia severa, persistente, con requerimiento transfusional, hace una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, le hacemos algunos estudios para ver y catalogar todas estas complicaciones, tiene una PAMO que nos habla que todavía sus progenies están preservadas, con hiperplasia mieloide, algunas progenies disminuidas en el tiempo, y lo que podemos ver es que este paciente empieza a perder la quimera del donante. Acá ven, por ejemplo, en el día más 207 ya tiene 50% del donante. Eso hizo que se discutiera entre el centro de trasplante, el servicio de inmunodeficiencia y nuestra unidad la indicación de un segundo trasplante, que realiza en el año 2020, es decir, a 2 años del primero más o menos, con 3 años de edad. Se utiliza el mismo donante porque está descrito que la estrategia, sobre todo en un paciente que tiene engraftment, de pérdida de ese engraftment, no está asociada sino al donante, sino a diferentes complicaciones que puede haber cursado, como era el caso de este chico, por lo cual entonces la fuente de CPH es la misma, un donante no relacionado 10 de 10, con un producto que estaba criopreservado, con una viabilidad que si bien era baja del 27%, nos demostraba que la cantidad de células que quedaban todavía eran suficientes como para pensar que iba a ser engraftment. Se hace un régimen de intensidad más reducida para tratar de cuidar que el paciente tuviera comorbilidades de peso y que pudiera tener mortalidad relacionada al trasplante. Se hace profilaxis con tacrolimus y metotrexato y el paciente efectivamente tiene engraftment de glóbulos rojos al día más 22, pero lo que no tiene es engraftment de plaquetas. Entonces este paciente cuesta mucho darle el alta, permanece bastante tiempo internado, durante la internación vuelve a reactivar citomegalovirus, recuerden que ya varias veces lo había hecho, se trata con ganciclovir. Esto sucede entonces al día más 28, después queda con profilaxis con valganciclovir, tiene una colección purulenta en el brazo a partir de un acceso mal cicatrizado, y lo que vuelve a pasar es que este paciente tiene una tricitopenia post-trasplante. Pero en este caso, con una quimera que nos mostraba que el donante todavía estaba presente en un alto porcentaje. Y si hay algo que hay que destacar es que las inmunodeficiencias cuando se trasplantan toleran quimeras mixtas. Hay pacientes curados en el tiempo que con una quimera mixta igual tienen un sistema inmune funcional y bueno, que les permite no tener indicación de trasplante y por supuesto tener una vida normal. Este chico con esa quimera igual tenía su tricitopenia, le hicimos una médula que no mostraba ni diagnóstico de infiltración o de alguna aplasia medular, suspendimos el valganciclovir en un momento en el que pensamos que ya al ser tóxico por ahí podíamos disminuir esa toxicidad y a la vez estaba ya como en menos riesgo de reactivar nuevamente. Se hizo el diagnóstico de citopenia autoinmune, algo que si bien es común, sobre todo las inmunodeficiencias los tienen hasta en un 10-20% de los casos. Usó en algún momento otro trombomimético como el trombopac, después cambiamos el régimen de inmunosupresión a sirolimus y micofenolato, y finalmente usamos como terapia de segunda línea para H, ruxolitinib, a partir del día 420. Este es el paciente que entonces en este contexto al día 520 se presenta con diarrea y enterorragia. Y acá entonces yo me detengo un segundo para escucharlos a ustedes, después de este paciente tan complejo, cuáles se les ocurren que serían las etiologías que podrían explicar esta diarrea con enterorragia. Pueden ir escribiendo en el chat. Eso. Infecciosa, dice la doctora Natalia González. Muy bien. ¿Alguna más? Hay un abanico grande de opciones para este paciente tan complejo. Enfermedad de injerto H, dicen. Perfecto, entonces tenemos infecciones, enfermedad de injerto contra huésped, citomegalovirus. Ya vamos muy bien.
Bueno, creo que intestinal. CMV intestinal, perfecto. Un paciente con antecedentes de múltiples reactivaciones. Y creo que más o menos estamos con las tres más importantes. Yo acá despliego entonces una nueva slide donde ustedes pueden ver que infecciosa está la cabeza, ya sea por diferentes virus, pero también por micobacterias, también por Clostridium. Yo puse acá, obviamente esto está sacado de diferentes publicaciones, el citomegalovirus, el H, también puede ser por drogas, también puede ser por la plaquetopenia y finalmente por mucositis, si bien el paciente estaba alejado de su trasplante, a veces algunas otras situaciones también pueden generar mucositis. Y ahora la segunda pregunta entonces es cómo se aborda este paciente, qué es lo que se hace primero, qué es lo que se hace segundo, se hace todo a la vez. Es un paciente entonces alejado de su trasplante, internado por diarrea y enterorragia, que es un poco el foco del Ateneo. Así que leemos lo que escriben, más que los escucho. Cultivos, materia fecal, parasitológica. Está muy bien, ahí la doctora Soberón se nota que sabe trasplante. Descartar causas infecciosas en materia fecal. La doctora de Tony, otra también afiliada a la causa. PCR en sangre para CMV, dice la doctora González. Perfecto, muy La bien. unidad 9 dice PCR, CMV y Epstein. Está bien. Lo que nosotros queremos destacar entonces es que existe una manera de abordar estos pacientes en donde, por supuesto, lo primero va a ser descartar la causa infecciosa, porque es la más frecuente. Ahí está. Entonces aparecen los cultivos, ya sea virológico, coprocultivo, coproparasitológico, por supuesto la toxina que tiene sus características, la diarrea por Clostridium, por supuesto como comentaron del día 9 la PCR para virus de Epstein-Barr y para CMV principalmente, aunque también podría ser en algunos casos adenovirus. Por supuesto es importante tener imágenes y estos pacientes en algunos casos empiezan por ecografía, pero finalmente terminan con tomografías. Y finalmente en el paciente, y esto es un punto clave del Ateneo, que no tenemos diagnóstico y que el cuadro clínico persiste, tiene la indicación de hacer una videoendoscopía alta y una videocolonoscopía. Nosotros acá nos detenemos un segundo porque creemos que esto es un aspecto clave para dejar como bien marcado en el andamiaje de comienzo de estudios y de finalización. Nosotros necesitamos hacer diagnóstico etiológico de la causa en estos pacientes. No podemos tratar todas las cosas a la vez. Yo creo que... Ahí está. Este paciente entonces se hace su screening infectológico, salen todo lo que les comentaba, coprocultivo, coprovirológico, la toxina, el copro viene negativo, por supuesto que continúa aislando el norovirus. Esto a veces complica un poco las cosas porque uno puede tener un virus que del todo no explique la diarrea del paciente, tiene una toxina, entonces el paciente se trata infectológicamente, recibe un esquema con antibióticos de amplio espectro, y de alguna manera lo que nosotros vemos es que persiste ese síndrome febril, persisten las deposiciones, se rota el esquema antibiótico, y nosotros vamos avanzando y cada vez nos damos cuenta de que esto ya es febrero 2021, el paciente persistía con la diarrea, entonces nos comunicamos con el servicio de gastroenterología, con el servicio de anatomía patológica para comentarles el paciente y por suerte rápidamente contamos con un turno para un paciente tan complejo. Y ahora le dejo el espacio un segundo a Macarena para que nos cuente acerca, no, perdón, a gastroenterología para que cuenten primero acerca de la veda. No sé si se va a escuchar desde ahí. Me parece. Sí, creo que con el cursor va a poder... Sí. Ahí. Bueno, hola, buenos días. Bueno, cuando nos hicieron la consulta, bueno, se resolvió realizar una videoendoscopía alta y una videocolonoscopía. Con respecto a la videoendoscopía alta, se encontró un esófago normal, un estómago con un cuerpo y un techo y un antro que tenía un leve puntillado eritematoso, pero leve, con un píloro céntrico y el duodeno totalmente normal. Cuando se progresa para la videocolonoscopía, se encuentran que había restos hemáticos,
pero después de 70 centímetros del margen anal hacia los 90 centímetros del margen anal se encuentran múltiples úlceras, no sé si se podrán visualizar, tiene múltiples úlceras por Por acá. ahí, si se aprieta ahí, capaz que hasta se puede... A ver, Un poquito, ahí ahí está. Se nos va, a ver, ahí. Se encuentran, espera que nos vamos mucho, espera que me estoy yendo. Sí, está bien. Se encuentran úlceras y se encuentran también, espera que lo detengo. Sí. ¿Quieres hacer una pausa? Sí, y úlceras que son profundas, pero que tienen el borde regular, que no están sangrando en ese momento, y entre las úlceras lo que se encontraban también eran pseudopólipos. Se tomaron biopsias escalonadas, tanto en la veda, aunque se encontró intestino que eran macroscópicamente normal, se tomaron múltiples biopsias, dentro de todo también para CMV y demás. ¿Sí? No sé, pues queda... A ver, no pude volver. ¿A usted quisiera ir para atrás o...? Sí, un poquito para atrás, a ver. Páralo donde estaba antes. Ahí se encuentran. ¿Ahí? Sí, se encuentran por acá algunas úlceras, no se ve bien la imagen por la refrigencia. Y después los pseudopólipos que estaban un poquito más abajo. No se ven bien las imágenes. Pues tiene muchos restos hemáticos, entonces eso dificulta la visualización. Pero se veían bien. Bueno. Perfecto. Ahí termina entonces de pasar la videoendoscopía que queríamos mostrarle de este paciente y avanzamos entonces a el estudio anatomopatológico que tuvimos posteriormente. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Yo voy a mostrar algunas imágenes de la histopatología del paciente y también me gustaría hacer unos comentarios sobre cómo nos manejamos nosotros en los pacientes que tienen los antecedentes y los diagnósticos presuntivos que nos llegaron en este caso. Entonces teníamos un paciente con el antecedente de un trasplante de médula ósea y con un cuadro gastrointestinal. Habíamos recibido la sospecha de AIDS y también habíamos recibido la sospecha de que podía tratarse de una infección por CMV. Acá vemos por un lado, a bajo aumento, lo que sería la biopsia de colon. Por un lado vemos que en esta parte la histoarquitectura está preservada, vemos las glándulas con disposición paralela entre sí, bastante bien ubicadas, pero cuando nos vamos para este lado nos encontramos con las glándulas un poquito más dilatadas, las luces irregulares, un poquito estrelladas, que eso ya nos tiene que llamar la atención. Aparte, a bajo aumento también ya se ve que la lámina propia está ocupada por un infiltrado inflamatorio que también nos tiene que llamar la atención. Cuando nos vamos a mayor aumento, en este caso en un 40 por, vemos las glándulas todavía distorsionadas, un poquito dilatadas, pero lo que más nos tiene que llamar la atención en este caso es la presencia de cuerpos apoptóticos, que los vemos acá, los estoy señalando. Vemos 1, 2, 3, vemos otro por acá, otro por acá. Entonces, estos cuerpos apoptóticos son el signo principal que uno busca en un paciente en el que se sospecha enfermedad de injerto versus huésped. Las apoptosis son parte de un proceso que puede ser fisiológico o patológico y son un fenómeno que se ven en un montón de cuadros patológicos. Digamos, no es una morfología específica de una entidad. Para que uno lo pueda asociar a enfermedad de injerto versus huésped, tiene que buscar justamente tener una moderada cantidad de apoptosis, tiene que buscarlas en criptas contiguas, tiene que buscar este tipo de apoptosis que son explosivas. Ven que es una vesícula llena de detritus. Acá es otra imagen a gran aumento donde encontramos lo mismo, encontramos estas vesículas llenas de detritus apoptóticos que son altamente sugestivas de enfermedad de injerto versus huésped. Entonces, ¿qué hacemos con esta biopsia? Nosotros veníamos con todos los antecedentes del paciente. Lo primero que hay que entender es que para nosotros también es un diagnóstico de urgencia. Esta biopsia se procesa de urgencia en forma metódica, ya con el presuntivo clínico, ¿sí? Entonces, a lo sumo, va a estar al día siguiente. Por un tema de tiempos de procesamiento, va a estar al día siguiente, pero va a ser una biopsia prioritaria. Lo segundo que hay que entender es que
tengamos o no el presuntivo de CMV, se realiza inmunohistoquímica para CMV siempre, porque la imagen histológica es muy similar al H. Entonces, la única manera de descartar que no sea un CMV es haciendo la inmunohistoquímica y ver que no tenga la inclusión viral de CMV. Siempre le vamos a hacer inmunohistoquímica. Bueno, obviamente se le buscan los signos morfológicos de enfermedad de Hurtado-Weissus-Huésped, que son los que les mencioné recién, la dilatación de las criptas, la arquitectura alterada, sobre todo los cuerpos apoptóticos. No son signos con gran especificidad, son pocos y no son muy específicos. Entonces se hace, en base a la correlación clínica, se hace el diagnóstico. Y bueno, los diagnósticos diferenciales para nosotros, desde la histología, como les dije, son la infección por CMV, pero también el tratamiento con micofenolato, que nos da también el mismo cuadro histológico con muchos cuerpos apoptóticos, con dilatación de las criptas, con el infiltrado incrementado en la lámina propia. Entonces, lo que quiero remarcar es que no solo es un diagnóstico de urgencia, sino que además es un diagnóstico que siempre se va a hacer en estrecha correlación clínica. No podemos hacerlo sin correlación. Y otra cosa que quería mencionar es que hay algunos scores o algunos intentos de hacer grados histológicos de la enfermedad de Hurtado-Weissus-Huésped, pero nosotros no lo usamos porque no tiene correlación con la clínica. Es decir, uno le puede poner el grado más alto, que es el 4, que es el más severo, y no tiene implicancia en el pronóstico del paciente. Entonces no lo usamos. Pero bueno, existe, uno lo puede ver en algún informe de patología, y se divide en 4, del grado 1 al grado 4, el grado 1 es el más leve, en el grado 1 nos encontramos con apoptosis aisladas, en el grado 2 vamos incrementando la pérdida de la histología de las criptas, y en el grado 4 ya tenemos una pérdida extensa de las criptas colónicas, en este caso con denudación de la mucosa y con muchos cuerpos apoptóticos. Pero bueno, nosotros no lo utilizamos. Bueno, entonces para concluir este primer caso, teníamos un paciente de 4 años de edad con antecedentes de 2 trasplantes halogénicos por Wiskott-Aldrich, un paciente que entonces con este diagnóstico ya se le comienza un tratamiento específico que consiste en meprednisona a 2 miligramos kilo día. Bueno, hay una respuesta inicial que se evalúa a los 7 días, una completa a los 14 días. Lo que quiero de alguna manera remarcar es que tuvimos entonces un caso con patología digestiva aguda post-trasplante, que tuvimos un sistema de abordaje con una sospecha etiológica de acuerdo a la frecuencia, pero que a la vez la urgencia del caso hizo que rápidamente terminara en la valoración por gastroenterología, la videoendoscopía y el diagnóstico por anatomía patológica para hacer un tratamiento correcto y específico. Si nos vamos al segundo caso, que creemos que también es muy útil para este Ateneo, es un paciente de 1 año de edad que nació en el 2017, también varón, por supuesto, que tiene plaquetopenia, múltiples episodios infecciosos, entre los que se destacan una sepsis por Staphylococcus aureus meticillinos sensibles, diarreas por Yardia-Lamblia, también un paciente que tuvo su primera infección por CMV antes del trasplante, que se trató con ganciclovir, su vesiceitis, un paciente en el que se hizo el diagnóstico de síndrome de Wiskott-Aldrich con otra variante patogénica y que también comenzó su profilaxis, su soporte indicado por el servicio de inmunología. Este paciente también entonces tenía indicación de trasplante halogénico, la búsqueda siempre comienza dentro de la familia, después se busca un donante no relacionado y si eso no se encuentra, como en este caso, se utilizó un donante alternativo. En este caso fue su mamá, que obviamente es un donante aplidéntico, por lo cual eso era uno de los factores de riesgo para que después post-trasplante tuviera mayor riesgo de enfermedad de Hurtado-Weissus. Usó un régimen condicionante mieloablativo, usó el fanciclofosfamida, la profilaxis típica de aplidéntico con micofenolato, como decía la doctora recién, algo que potencialmente puede generar lesiones parecidas a enfermedad de Hurtado-Weissus, también tacrolimus y ciclofosfamida. La fuente en este caso fue médula ósea, había match de CMV entre donante y receptor, había match de grupo, se trasplantó en el año 2018. Este paciente, complicaciones que tuvo durante la internación, bueno, tuvo una enfermedad veno-oclusiva hepática que se tuvo que tratar con defibrotide,
volvió o sea, tuvo reactivación de citomegalovirus, que se trató con ganciclovir y luego con valganciclovir, y que tuvo persistencia de estas cargas virales. Esto es bastante común a pesar del tratamiento. Se otorga el alta hospitalaria, el paciente se va con valganciclovir, se trasplantó en Fundación Favaloro y comenzó el seguimiento en nuestra institución con plaquetopenia, es decir, sin haber logrado el engraftment de esta serie hematopoyética y con una quimera del día 30 que dice que es 100% del donante. Así que el paciente regularmente se internaba por su plaquetopenia para transfundirse. Nosotros notábamos que la persistencia de las cargas nos obligaba a pensar en un paciente con tantos tratamientos antivirales con ganciclovir que podría haber desarrollado resistencia, es decir, mutación en su CMV, alguna de las mutaciones que están descritas para generar resistencia al ganciclovir, por lo cual eso se estudió y ese test dio positivo, por lo cual nosotros pudimos entender en ese momento qué era lo que de alguna manera estaba impidiendo que el paciente resolviera el tratamiento con ganciclovir o valganciclovir. El paciente se vuelve a internar, esto es a los 180 días post-trasplante, ya lleva 6 meses, persiste la plaquetopenia, un paciente que ya sabíamos entonces que era resistente a ganciclovir, manejaba copias no tan altas, 1300 en este caso, y se le indica por primera vez tratamiento foscarnet, no solamente por primera vez a él, sino que por lo que entiendo también un antiviral no tan común en ese momento de utilización en nuestra institución. Pero teníamos la prueba que lo sustentaba y así fue que se trató y suspendió con 2 cargas virales negativas. Pero durante esa internación, mientras hacía el tratamiento con foscarnet, a pesar de tener las cargas virales negativas, el paciente empezó con diarrea, con hematoquesia, y volvimos a preguntarnos lo mismo con el paciente anterior. ¿Cuáles son las etiologías que explican esta diarrea, esta hematoquesia, y cuál es el abordaje para este caso? Yo acá no me detengo porque las estrategias son las mismas, y eso es una de las enseñanzas del Ateneo, que en cada paciente con patología digestiva debemos operar de la misma manera, ya sea se interne en trasplante o se interne en alguna de nuestras unidades de clínica post-trasplante. En este paciente entonces se hizo screening viral, bacteriano, toxinas, todo eso dio negativo, excepto algunos quistes de Yardelandia que se trataron con metronidazol, y por supuesto quedaban en este abanico etiologías importantes como el H intestinal y el citomegalovirus intestinal. Por lo que se habló con gastroenterología y se programó la videoendoscopía y la biopsia con eventual anatomía patológica posterior. Este es un poco el gráfico de este paciente, donde muestra que siempre ha estado acompañado por la viremia asociada a citomegalovirus, que tuvo su explicación en por qué regeneró resistencia y por qué no respondía al tratamiento, que claramente nos habilitó a usar foscarnet, un antiviral de difícil manejo, sobre todo por las alteraciones hidroelectrolíticas, y la duda era, teniendo cargas negativas, desarrolla un cuadro de diarrea concomitante durante la internación, ¿cuál podía ser la causa en un paciente que obviamente habíamos descartado ya la parte infectológica? Entonces, otra vez gastroenterología nos va a comentar sobre este hallazgo. Bueno, entonces también a este paciente también le realizamos una video, apenas nos consultaron, una videoendoscopía digestiva alta y una videocolonoscopía. Ahí creo que pasó muy rápido. Ahí está. En este paciente la veda encontramos que era una veda totalmente normal, no se encontró ninguna lesión ni en el duodeno, ni en el esófago, ni en el estómago, y en la videocolonoscopía se avanzó hasta transverso, y en este paciente lo que encontramos fueron múltiples úlceras cubiertas de fibrina de 0,5 por 0,5 centímetros, que alternaban con zonas de mucosa colónica normal. Y esto se encontró a lo largo del, vamos a ver alguna que sea más... ¿Para agrandar eso usted? Sí, agrandar un poquito. No, pero, no sé si se van a poder agrandar. No, por eso dejarse. No sé si se podrán visualizar. Acá se ven algunas de las úlceras cubiertas de fibrina. Esta se ve mejor, pequeña úlcera, y estaban alternando con zonas de mucosa colónica normal. Y eran múltiples las biopsias, las úlceras, tanto en recto como en todo el colon hasta transverso.
Tomamos múltiples biopsias también, obviamente, y también PCR para CMV. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver algunas fotitos de la anatomía patológica de este paciente. En primer lugar voy a mostrar las biopsias de colon, que son estas tres que estoy señalando acá, y la biopsia de duodeno. Es interesante porque en este caso no veíamos distorsión arquitectural ni presencia de úlceras en la microscopía, tampoco veíamos incremento del infiltrado inflamatorio, no había cambios arquitecturales en duodeno, es decir, todas estas biopsias que estoy mencionando para nosotros eran normales histológicamente. Lo único que nos había llamado la atención fue el estómago, donde vemos que la arquitectura está medianamente preservada, tiene un leve incremento del infiltrado inflamatorio mononuclear a nivel de lámina propia, y a este le hicimos, como les decía, le hacemos de rutina CMV a todas las biopsias en estos pacientes, y acá podemos ver cómo se ve una inclusión viral por CMV. Esta es la inmunistoquímica para CMV, se ve de esta forma, se ve que marca núcleo, claramente porque es donde realiza la inclusión el virus. Y bueno, pudimos detectar CMV por medio de la inmunistoquímica a nivel gástrico, entonces el diagnóstico fue una gastritis por citomegalovirus. Muchas gracias, Maca. Entonces, resumiendo este caso, vemos que tenemos un paciente con el mismo diagnóstico que el anterior, una inmunodeficiencia, un Wiskott-Aldrich, que hace un trasplante halogénico, que tenía antecedentes de reactivaciones por CMV, al igual que el otro paciente, y que en algún momento post-trasplante tiene una patología digestiva aguda, que hace que se interne en una unidad de clínica médica, y que por suerte el abordaje es el mismo, descartando primero por screening todas las causas infecciosas. El segundo paso fue entonces gastroenterología, con el turno rápido para una veda, y finalmente, como decía Macarena, la anatomía patológica, que nos mostró la etiología y que permitió hacer un diagnóstico rápido y correcto. Y la evolución de este paciente fue que otra vez, por supuesto, hizo Foscarnet, que era el antiviral que nos permitía de alguna manera no solo negativizar la carga en sangre, sino también frenar la clínica que estaba generando su diarrea. Este es un poco un slide que muestra que cada vez que nosotros tenemos un paciente post-trasplante con diarrea, como ya mencionaron ustedes y como se mencionó también acá entre nosotros, tenemos varias opciones. La infecciosa a la cabeza, generalmente responsable hasta un 30% de los casos, el citomegalovirus, que nunca hay que dejar de pensar, a pesar de tener cargas negativas en sangre, la enfermedad de injerto contra huésped, por supuesto una opción de todos los trasplantes halogénicos. También tener en cuenta que muchas veces usamos profilaxis con micofenolato, lo que genera, y hemos tenido acá ejemplos compartidos con anatomía patológica, en donde ha sido muy difícil distinguir una histología de otra, y finalmente a veces algunos pacientes que tienen diarrea por la suspensión de los opiáceos o por el uso importante de suplementos de magnesio. Ese entonces es todo nuestro abanico de opciones que, como vemos, estos pacientes, yo quería diferenciar y mostrarles, acá están copiados factores de riesgo para hacer enfermedad de contra post-trasplante y factores de riesgo para citomegalovirus post-trasplante. Si ustedes se fijan, la mayoría de las cosas están presentes en pacientes con inmunodeficiencia, con leucemias, que hacen trasplante halogénico. Por supuesto que más riesgo de AIDS va a tener aquel que se hace un trasplante haplodéntico, por ejemplo, por el mayor grado de mismatch, en donde hay un régimen de condicionamiento más intenso, como es el caso de todos los pacientes en pediatría, cuando usamos sangre periférica, como era el caso del primer paciente, cuando no usamos profilaxis, que cuando lo usamos, cuando tenemos mismatch de CMV, es decir, que es común que nosotros nos encontremos con factores de riesgo para hacer AIDS. Eso no quiere decir que cuando nuestro paciente tenga diarrea post-trasplante, la causa sea AIDS, porque puede ser que sí, porque puede ser que no. Y tratar con corticoides a alguien que sospechamos que tiene diagnóstico de AIDS y finalmente no lo tiene, por supuesto que trae graves consecuencias. Por el otro lado, tenemos los pacientes que tienen factores de riesgo CMV, que a veces también tienen factores de riesgo de AIDS, donde tenemos el antecedente de reactivaciones, mismatch entre donante y receptor, sobre todo trasplante haplidéntico, donde 2/3 de los pacientes reactivan CMV,
el haber hecho tratamiento con corticoides, el tener enfermedad de contragolpe concomitante, y ahí lo importante que decía Macarena de no solamente la histología, sino en cada caso también tratar de hacer inmunohistoquímica para descartar citomegalovirus, antecedentes de inhibidores del JAK, la pobre reconstitución inmune, que la teníamos en el caso del primer paciente, el antecedente de infección o el antecedente de enfermedad. Es decir, que podemos tener un paciente que junte factores de riesgo para estas dos entidades, un paciente entonces que se presenta con diarrea aguda post-trasplante y que sea imposible hacer diagnóstico de sospecha si no pasamos por la videoendoscopía y la anatomía patológica. Y por supuesto, tratar las dos cosas a la vez sería un grave error también. Este es un esquema sugerido por alguna de las publicaciones más importantes, en donde vemos que en un paciente post-trasplante, si tenemos diarrea, pero está asintomático o está acompañado de náuseas, vómitos, anorexia, si no tiene H en otro órgano y si tiene otros familiares afectados, uno podría pensar en algo entonces virológico, que de alguna manera sustentado por este medio con antecedentes positivos explica la diarrea de nuestro paciente. Sin embargo, si no hay familiares afectados o si tiene H en otro órgano, nosotros estamos obligados a hacer nuestro screening, pero finalmente avanzar hacia la posibilidad entonces de ir hacia la videoendoscopía y a la anatomía patológica. En un paciente en el que claramente hay otros acompañantes que sugieren clínica infecciosa, como la fiebre, como heces sanguinolentas, sí el screening directo hacia todo lo infectológico, como hacemos habitualmente en nuestros pacientes, y finalmente, si no hay un diagnóstico y el cuadro persiste, ir a hacer la videoendoscopía. Me parece que es muy útil y que tenemos que seguir teniéndolo en cuenta para nuestros pacientes post-trasplante. Nuestro foco en este Ateneo, antes de pasar a mi jefe, el doctor Drelichman, que les va a querer contar un poco algunas características de nuestra unidad, es haber destacado que la clínica gastrointestinal no es patognomónica de ninguna entidad per se, sino que tenemos que hacer un abordaje específico, tratar de tener un diagnóstico específico y un tratamiento entonces más específico aún. Este algoritmo está estandarizado en todos lados y yo creo que acá en nuestro hospital cada vez estamos más enfocados en hacerlo de esta manera, y estos son dos ejemplos de pacientes que se hicieron así y pudieron resolver su complicación post-trasplante. Acá lo dejo, Guillermo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, quisiéramos aprovechar esta oportunidad que está nuestra comunidad hospitalaria para contarles un poquito cómo nos va en la unidad de trasplante, y desde ya les agradezco este momento. La unidad se inauguró en octubre a ver si me subís esto. Ahí está. Gracias, del 2014. Como ven ustedes, es uno de los servicios más nuevos del hospital. Cuenta con 2 camas que cumplen todas las normas que se exigen para el país que lo exige el INCUCAI, y recibe pacientes de capital, provincia de Buenos Aires y de la mayoría de las provincias de nuestro país. Tenemos la suerte de hacer todos los tipos de trasplante. Como ustedes saben, hay trasplantes autólogos cuando el donante es uno mismo, relacionados cuando el donante es un hermano, haploidénticos en general son los padres, y no relacionados que se relacionan a médulas óseas que provienen de bancos internacionales, de registros internacionales. El 11 del 2019 la unidad fue aprobada para este tipo de trasplantes no relacionados, viniendo la médula ósea de registros de Europa y Estados Unidos. Esto es un logro muy importante porque no todas las unidades tienen esta posibilidad de hacer este tipo de trasplante, y solamente luego de exponer los resultados que tiene, la unidad es aceptada internacionalmente. Es decir, que la unidad tiene que estar funcionando a pleno, con buenos resultados, para que se acepte una unidad de trasplante hacer este tipo de trasplantes, que desde ya, junto a los haploidénticos, son los más difíciles. Desde su inauguración hasta marzo del 2022, es decir, más de 7 años, realizamos 111 trasplantes. Esto para pediatría es un número muy importante, 102 como primer trasplante y 9 como segundo trasplante.
Hace solamente unas semanas la unidad amplió su capacidad a 4 camas, y esto es muy importante para todos nuestros pacientes. El 43% de los trasplantes hechos en nuestra unidad fueron autólogos, el 32% relacionados, el 13% no relacionados y 12% haploidénticos. Estos son los resultados generales. No quiero mostrarles muchos datos, pero lo importante, estamos hablando del primer trasplante. De 102 trasplantes, la sobrevida libre de enfermedad es 61%. La mortalidad relacionada al trasplante es de 8.8%. La recaída 31%, y falleció el 38% de los pacientes. Quiero recalcarles que los pacientes que van a trasplante son todos graves. En general, con mucha frecuencia son patologías oncológicas o de alto riesgo, que no tienen tantas posibilidades con la quimioterapia, o de ya que recayeron, que ya no tienen posibilidades. Y rescatar casi un 60% de estos pacientes es un instrumento terapéutico realmente fabuloso, impensado, por ejemplo, cuando yo ingresé al hospital. Es decir, que más de la mitad de los pacientes, todos absolutamente graves, se pueden curar con estos procedimientos, con cualquiera de estos procedimientos. Fíjense que depende un poco el tipo de trasplante, digamos, la complicación. Por ejemplo, los autólogos, que se utilizan mucho en tumores sólidos, la mortalidad relacionada al trasplante es muy baja, 2.3%, la sobrevida del 55%, y la mayor problemática, como es lógico, es la recaída, el 43%. Fíjense que en los relacionados la problemática es absolutamente distinta. Acá el 70% tiene sobrevida libre de enfermedad, la mortalidad es del 9% y la recaída es mucho más baja, el 21%. En los no relacionados, el 61% tiene sobrevida libre de enfermedad, es decir, se curan, y la mortalidad es un poco más alta, el 23%. Y los haploidénticos, la sobrevida del 50%, la mortalidad del 16% y la recaída del 33%. Entonces, en resumen, si vemos globalmente, casi el 60% de los pacientes que ingresaron en nuestra unidad de trasplante están con sobrevida libre de enfermedad. La mortalidad es realmente baja, son cifras internacionales, estamos hablando de 8.8%, las recaídas son lógicas, 31%, y esto habla realmente de un logro muy importante de la unidad para nuestro hospital. La tasa de infección de catéteres es muy baja, 1%, y la tasa de infección severa y mortalidad es realmente baja. Estos datos son iguales a los que se consiguen en otras unidades y en las unidades internacionales. Estamos realmente orgullosos, y esto no se logra solamente por la unidad. Como vieron ustedes, los pacientes están un tiempo en la unidad y después salen afuera, están en las unidades, en la 9, en la 10, en cualquiera de las unidades, y son ustedes, todos los pediatras, los que nos ayudan a nosotros a cuidar a estos pacientes. Entonces, esto es un logro del hospital y del servicio propio. Bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los 3 servicios. Sin duda muy interesantes, complejos y desafiantes. ¿Alguna pregunta? Eso, damos el espacio para comentarios y preguntas finales. Yo tengo una pregunta mientras tanto. Sí, estaba leyendo. ¿La enfermedad de base que llevó al paciente al trasplante es un factor de riesgo para ADH o es solamente los otros factores de riesgo que estaban en la tabla? Está bien, la enfermedad de base per se no está descrito como un factor de riesgo para ADH. El tipo de donante que seleccionás para ese trasplante, o sea, que independientemente si tenés leucemia, inmunodeficiencia o aplasia, que serían las 3 por ahí entidades más comunes, va a pesar sobre todo el tipo de donante que consigas para curar esa enfermedad. Bien. Gracias. Nada.
Acá preguntar, Esta es terapia buena. intensiva, ¿una PCR en sangre negativa descarta enfermedad intestinal? Supongo que se refiere a citomegalovirus y no lo descarta para nada. De hecho, uno de los focos que queremos hacer es seguir pensando en diarrea o, por CMV en un paciente que lo tiene negativo. O sea, de ahí la necesidad entonces de hacer la videoendoscopía y la posterior estudio por anatomía patológica para poder concluir de que no es por citomegalovirus. Está buena esa pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por finalizado. Unas más. Ay, felicitaciones. La doctora por el Marisa Turco. Gracias. Sí, felicitaciones, estuvo muy buena la presentación. Gracias a todos. Sí, gracias a los dos servicios que se pusieron Sí. también al hombro las presentaciones que no les tocaba, pero la verdad que creo que ayuda mucho a trabajar en equipo. Sí. Bueno, y nos encontramos todos en el próximo Ateneo. Muchas gracias. Gracias. Siempre.